Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero hacer una reflexión con ustedes, amigos, y hablar del plan para descalificar a los cristianos. Es triste, pero es una verdad bíblica, palpable. Uno puede ver claramente, y no ahora, en este tiempo, desde hace muchísimos años, que los cristianos hemos sufrido alrededor del mundo, no solo por la acción del sistema del mundo en sí, sino provocado por las distintas religiones. El descalificar y desvalorizar a los creyentes, no solo ferozmente a través de ciertas corrientes ideológicas del mundo, insisto, sino también sigilosamente, es un trabajito meticuloso, a través de la misma religión, por medio de doctrinas, reglas, entre comillas, que se han impuesto por décadas. Dentro del mundo religioso siempre se ha promulgado el mensaje de no somos nada o somos miserables pecadores, palabras más, palabras menos, pero esta fue siempre parte de la base ideológica de ciertas religiones. Y claro, como todo lo que está sacado de un contexto bíblico daña, lastima, perjudica, esta manera de pensar fue y sigue siendo muy nociva dentro de la comunidad de los creyentes, tanto que en el subconsciente de miles de personas se han grabado estas ideas que amarran y esclavizan a la gente. Veamos esto, así como las situaciones traumáticas vividas quedan grabadas en el subconsciente y operan desde ahí, creando un sinfín de sufrimientos, claro, en todo orden de la vida, esta enseñanza, entre comillas, de la religión, también ha calado hondo y hasta el día de hoy está condicionando a mucha gente que cree en Dios, provocando, entre otras cosas, baja estima, falta de identidad, miedo, culpa, confusión, frustración, inhibición, depresión, opresión, separación, sufrimiento, pobreza, esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Impidiendo así que los que se acercan a la fe puedan alcanzar realmente la calidad de vida que Dios quiere para ellos. Ahora, vayamos directo al grano. ¿En verdad dice esto la Biblia acerca de nosotros? ¿Dice que somos nada o miserables pecadores? Vamos a analizar lo que enseñan las Escrituras en cuanto a esto, pero sin omitir algunos textos que generalmente son pasados por alto a la hora de imponer esta clase de pensamientos. Siempre sucede de la misma manera. Los mitos o engaños que se intentan imponer son pasajes de la Biblia sacados de un contexto o son verdades a medias. Es decir, se toman algunas escrituras referente a un tema en particular y se dejan de lado otros escritos del mismo tema según la intención o conveniencia de quienes están creando ese mito. No sé si me explico, pero se hacen hasta doctrinas enteras de esta manera, tomando solo algunos textos y dejando fuera a otros. Es que así es más fácil manipular lo que dice la Biblia en cuanto a algún tema en particular. Una enseñanza seria y correcta se debe hacer tomando todas las citas bíblicas dentro de su contexto y entonces concluir en una verdad bíblica acerca de dicho tema en cuestión. Pero para no hacer tan largo esto, resumo diciendo que es cierto que en la Biblia hay algunos textos que hacen referencia a nuestra condición de pecadores, de gente desgraciada, es decir, caída de la gracia de Dios, separada de su presencia, destinada al castigo eterno, etc. Pero esto no es todo lo que podemos encontrar acerca de este tema. Por ejemplo, aquí van un par de versículos que debemos tener muy en cuenta para llegar a una conclusión correcta. San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Efesios capítulo 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Bueno, según estos versículos, Dios nos amó estando muertos en nuestros pecados. Fue su amor el que nos redimió y nos transformó en real sacerdocio, nación santa. Yo entiendo que estábamos separados de Él, muertos espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que vio el Señor en nosotros antes de salvarnos? ¿Qué significábamos para Él antes de habernos transformado por su gracia y su poder? ¿Se ajusta aquella enseñanza de la religión a la verdad bíblica completa, la que vemos aquí? Saca tus propias conclusiones. Yo pienso que se ha distorsionado la verdad por conveniencia, para que el sistema religioso pueda seguir teniendo el control de las masas. Y claro, porque es fácil dominar y manipular a personas que en lo más profundo de sus corazones creen que no tienen valor, que son insignificantes. En definitiva, es verdad que antes de haber recibido a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios y condenados. Pero también es verdad que Dios nos amó estando en esas condiciones, que significábamos algo importante para Él, aún estando así. Atención, no solo después de la conversión y transformación fuimos valiosos para Dios. En otras palabras, Dios no te ama por lo que deberías ser. Está bien claro que nada de lo que hemos hecho, bueno ni malo, pudo hacer variar jamás el amor de Dios por nosotros y declinar su entrega en una cruz para rescatarnos. Él prefirió morir y creer que así nos salvaría antes que vivir sin nosotros. Nunca fuiste un desecho. Jamás Dios te consideró un inservible o despreciable, ni antes ni después de haberlo conocido. No te dejes engañar más, valórate como Dios siempre lo hizo y solo así podrás valorar y agradecer lo que Jesús hizo por tu vida. Entonces te pondrás de pie y se restaurarán todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga.